En relación con los cambios, ayer doña Carmen Heredia fue sustituida del Ministerio de Cultura y entonces ella va a un despacho en el Palacio Nacional como asesora en materia cultural del presidente del Poder Ejecutivo. Y va entonces Milagro Germán, hasta ahora la vocera del gobierno, a convertirse en ministra de Cultura. Y Homero entonces, pues tiene las mismas funciones con el nombre recortado, porque Homero es ahora las funciones que tiene Homero es director de estrategia y comunicación gubernamental. Y él era el director de análisis y programación estratégica de la presidencia. Es decir, él dirige lo mismo, digamos, con funciones que no están mencionadas en esta disposición. Bueno, desde la designación de la diva como vocera del gobierno, pues habíamos advertido que ese no era su perfil. Probablemente el presidente Abinader la designó en esas funciones porque él entendía que no iba a necesitar un vocero. Y así ha sido. El vocero del gobierno durante este año no ha sido necesario. No ha sido necesario, no ha tenido el trabajo de vocero o de vocera durante este año, porque el rol se ha limitado a cosas nimias, pero no a dar la cara por el gobierno en cuestiones que alcanzan mayor importancia para el país, sino en cosas nimias, como si el vocero operara en ocasiones como maestro de ceremonia, como anunciador o lo que fuere, pero no como vocero del gobierno. No como vocero del gobierno. Entonces, tal vez por eso el presidente hizo esa designación pensando en el futuro en tomar otra determinación. Entonces, su rol ahí no podía ser un rol distinto, ¿no? Al que su perfil le permitía desarrollar. Entonces, bueno, va ahora a cultura. ¿Cuál es la diferencia de cultura con la vocería del gobierno? Bueno, es cierto que la vocería, el vocerato del gobierno, pues es más activo en términos mediáticos, porque se supone que da la cara todos los días, y entonces se supone más actualizado en el dominio de las políticas del gobierno y de los debates de la sociedad. Eso se supone que así ha de ser. Cultura, entonces, lo que se requiere en cultura, yo creo que ella lo puede aportar si se rodea de un buen equipo. Porque en cultura
no hay que ser, digamos, un intelectual, no hay que ser un promotor cultural, sino lo que usted requiere es la gerencia para que las distintas áreas de ese ministerio puedan operar. Es decir, que una persona que aporte gerencia, y no tiene que ser experta, pero si tiene el equipo realmente que le permita hacer su trabajo, pues puede hacer su trabajo, puede hacer su trabajo. Entonces vamos a desearle suerte allí, después de la salida de Carmen Heredia. Vamos a desearle suerte pues a Milagro Germán, que sale de esa candelada de la presidencia al Ministerio de Cultura, que no es un ministerio que está exento de conflictos. Allí también hay muchos conflictos, y el ánimo de las personas con las que se trabaja es distinto, con los sectores con los que se trabaja es distinto. Es decir, que no deja de ser un gran desafío. Bueno, ¿qué pasa con el gobierno entonces? ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Qué significa esto de Homero? ¿Homero es el nuevo speaker del gobierno? ¿O el gobierno no tiene speaker? Porque el decreto especifica que Daniel García Archiva es el director de prensa del presidente. Entonces, Homero es el director de estrategia. Vamos a buscar el cargo de nuevo. Director de estrategia y comunicación gubernamental. Ahora, ¿él es el vocero del gobierno o el gobierno va a operar sin vocero? Sería un error. El gobierno requiere un vocero. Y ese vocero tiene que tener características importantes. Hay varias características que son importantes. Desde luego, arrancamos con la capacidad. La capacidad tiene que tener pues las facultades para comunicarse de manera correcta, y además de eso, tiene que ser una persona de sangre liviana, tiene que ser una persona llevadera, porque alguna gente entiende, usted ve el perfil de algunas personas que están al frente de relaciones públicas, y ese no es el perfil para las relaciones públicas. El relacionista público es una persona que no agrega conflictos, sino que contribuye a subsanar los conflictos públicos que tiene el incumbente con el que trabaja. Pero si usted tiene conflicto y entonces su relacionado al público también es conflictivo y generador de conflictos, entonces es una suma de conflictos que en definitiva no hay posibilidad de un contacto entre pues esas funciones y la sociedad y todos los intermediarios con liderazgo mediático. Y con ese divorcio no hay función que pueda realmente ser exitosa. Entonces el gobierno necesita un vocero, necesita un speaker. Es un error que lo siga haciendo quien lo ha sido hasta ahora, que es Luis Abinader, el presidente. Seguir siendo presidente
y el vocero del gobierno expone su figura a un desgaste, a un mayor desgaste. Entonces lo necesita un vocero del gobierno. Entonces, repito, capacidad, condiciones para comunicarse y además cualidades para comunicarse y además, caramba, una gente liviana, una gente de fácil trato con todo el mundo y que de entrada no sea una gente que caiga pesada. Entonces, eso es importante para mejorar un poco ese aspecto que en la medida en que el tiempo transcurre, el gobierno lo necesita más que en el principio.